La mañana en directo. Le agradezco la comunicación al doctor Eduardo Rodríguez Belcé, que no necesita mayor presentación. Fue presidente de nuestro país, fue presidente en aquel entonces de la Corte Suprema de Justicia, un destacado profesional del derecho en nuestro país, y qué mejor que él para que pueda dar algunos criterios. Doctor Eduardo Rodríguez, un gusto como siempre saludarlo, la bienvenida a esta, espero que sea una breve entrevista. Doctor Rodríguez, muchas veces se escucha, y seguramente usted también lo ha escuchado decir, que la situación de la justicia se la puede comparar con un enfermo terminal de cáncer, que solo ya se puede esperar su deceso. Y cuando el cáncer es terminal, doctor, alguien se muere o se va a morir, ese es el final. Si en el país, doctor, permitimos que llegue ese desenlace fatal, la muerte, si llegamos a ese punto, doctor, me preocupa, me pregunto, ¿qué va a morir en el país? Si termina de morir la justicia en este pantano de la crisis que tiene, por ende, ¿qué va a morir en Bolivia? ¿Frente a qué riesgo estamos, doctor Eduardo Rodríguez? Creo que muchos no son conscientes plenos de eso. Doctor, lo escuchamos, bienvenido. Buenos días, Pedro Saúl, y a quienes nos siguen esta mañana en Herbol. Has tocado un tema fundamental para todos los ciudadanos y también para el propio Estado. Bien decías que estamos con una justicia en estado terminal enferma. Yo entraría un poco más de analogía. Es como un paciente que ya tiene varios de sus órganos comprometidos, algunos no funcionan, otros han dejado de funcionar hace mucho tiempo, tiene tumores, tiene problemas de pensar, tiene problemas para caminar, etc. Entonces, ciertamente ese estado del enfermo compromete valores fundamentales para nuestra convivencia comunitaria, para nuestra convivencia ciudadana, nuestra convivencia democrática, compromete la seguridad jurídica de los derechos de las personas, de su libertad, de su propiedad y de la posibilidad de vivir en paz. Por eso es tan urgente, y yo aliento mucho tu razonamiento esta mañana. Hagamos del tema de la justicia algo que lleve a las autoridades. No podemos pensar en prescindir de ellas, para que se comprometan con nosotros, con los ciudadanos, a trabajar en grandes consensos para transformarla de la manera más estructural posible, no con parches, ni comisiones, ni cumbres que han probado ser posiblemente muy ineficaces en atender al enfermo. Y yo creo que podemos abordar el tema. Los ciudadanos somos los que hemos hecho a esas autoridades porque hemos votado por ellos. Es el impuesto de los ciudadanos el que paga su salario, y lo mínimo que podemos pedir a oficialistas y a opositores es correspondan la confianza que el titular de la soberanía, nosotros los ciudadanos, les hemos dado para hacer posible este reclamo tan importante. Doctor Eduardo Rodríguez, cuando usted en su momento habló de que no había voluntad para hacer un diagnóstico de la justicia, doctor, yo quisiera que usted nos dé un poco más de detalle. ¿Qué significa hacer un diagnóstico? Yo diría que más que diagnóstico me atrevo también a ir un paso más allá y añadirle el término de investigación. De pronto el diagnóstico va por el lado de comenzar a vaciar la caja, ¿no?, en la que están las manzanas podridas, y ver qué más ahí existe, mucho más adentro. Y ahí quedan seguramente desnudos muchas, quedan desnudadas muchas situaciones. No sé si usted, doctor, al sugerir aquella vez un diagnóstico para el cual no hubo voluntad, se refería a eso, a bucear, pero bien en el fondo, doctor. Sí, cómo no. Yo cuando recomendaba empezar por un gran diagnóstico lo hacía con alguna experiencia anterior. Quiero recordar que hace 30 años participé y dirigí un gran diagnóstico
del sistema judicial boliviano, que lo hicimos con ILANUD, que es un instituto de las Naciones Unidas. Nos tomó casi 2 años y sobre todo nos enfocamos mucho en el área penal y el sistema en general. Y este es un trabajo riguroso que hay que hacerlo, no se lo puede dejar pasar ni librarlo solo a expertos nacionales, internacionales o movimientos sociales. Lo que hay que hacer es ver si el servicio judicial en cada área, en cada competencia, corresponde a lo que pretende ser, es decir, un justo medio que resuelva en paz los grandes conflictos. Yo recuerdo que en ese diagnóstico hace 30 años se estableció que el sistema penal que tenía un formato inquisitivo y que tenía gravísimas deficiencias no respondía a las expectativas de la ciudadanía porque el Estado no contaba con una política criminal. Y me explico en términos muy sencillos. La política criminal es la que define cuáles son los delitos, qué penas deben estar consignadas para cada delito, cómo el Estado debe procurar prevenirlos, tiene que garantizar que cuando se enjuicien haya un tratamiento del debido proceso y luego tiene que tener medidas muy claras para tratar a los delincuentes y rehabilitarlos, y también tiene que preocuparse mucho de las víctimas. ¿No? Es un conjunto de políticas que debe asegurar que cada uno de los actores, desde los abogados, los jueces, los fiscales, los centros penitenciarios, los servicios auxiliares, la defensa pública, trabajen de una manera consistente. Esto es lo que hacen en cualquier país del mundo. En Bolivia, lamentablemente, no tenemos esa preocupación integral de política criminal. Entonces, este es uno de los principales pasos que hay que dar. Recuerdo también que estando en la Corte Suprema, ya por el año 2004, actualizamos un diagnóstico para hacer unos planteamientos de reforma judicial que encontraron también gravísimas falencias ya en el nuevo sistema penal, y hay alguno que otro trabajo de alguna organización nacional y los recientes informes del grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado gravísimas deficiencias en nuestro sistema penal, en el Ministerio Público, y nos han hecho un llamado como Estado a transformar nuestro sistema judicial, que está comprometido en su independencia y en su efectividad. Entonces, esto es en términos técnicos. En términos prácticos, para que nos sigan los ciudadanos, es como si este enfermo al que describíamos como un enfermo, como un paciente terminal, pues hay que llevarlo, antes de estarle aplicando solo aspirina, ponerle una curita o una penicilina, hay que saber cómo lo van a tratar los médicos en sus diferentes especialidades. Hay que hacerle radiografías, hay que ver qué medicinas puede tolerar para que pueda eventualmente levantarse y caminar bien. A eso me refería con un diagnóstico que a mí me parece imprescindible, porque las pequeñas soluciones o al calor de las coyunturas no creo que vayan a sanar a nuestro enfermo. Doctor Eduardo Rodríguez, ¿usted cree que el problema de la justicia está en fases decadentes, ¿no? Parece que está avanzando, es un decir lo de avanzando, en un proceso de fases decadentes. ¿Usted cree que ha llegado a una fase en la que ya se constituye, ya estamos viendo las primeras señales, son los primeros elementos que estamos viendo de la fase en la que la justicia ya se constituye en una amenaza y en un riesgo para la sociedad? Porque ¿qué fase estamos descubriendo, doctor? Y ojalá se llegue al fondo. ¿Por qué amenaza y riesgo para la sociedad? Porque estamos viendo ya con pruebas contundentes que la degeneración de la justicia lleva a la liberación de delincuentes, que de pronto los puede también llevar a ellos a fases seriales de la comisión de delitos. Maté a una mujer por la cual fui encarcelado, logré que me liberen de manera irregular, y ahora mato a una segunda, y a una tercera y a una cuarta, porque probablemente cuando me vuelvan a detener, saldré nuevamente. Entonces, esta fase es aterradora, doctor Eduardo, el ver que ya hay no solamente uno o dos los que han sido liberados, delincuentes muy peligrosos,
Doctor, esta es la fase en la que la justicia ya se va a convertir en una amenaza y en un peligro para la sociedad. ¿Estamos entrando a eso, doctor Rodríguez? Yo creo que sí, y no solamente con los recientes casos del feminicida serial. Ya hace mucho tiempo empezaron a prenderse las alertas sobre este giro que tomaba la justicia, porque no solamente estamos hablando del tema penal, hay que revisar que la tendencia a criminalizar, a llevar por la vía penal absolutamente todo, ha distorsionado nuestro sistema. Me explico. Hay una característica que es muy común en algunos países latinoamericanos, pero sobre todo en Bolivia, de que tendemos a seguir la línea inquisitiva, acusatoria, y en eso no solamente los políticos, los medios también la alientan. Cualquier problema hay que llevar al fiscal para que el sujeto acusado sea detenido y puesto entre rejas, y al final todos los avances del derecho y las posibilidades de resolver en paz y no necesariamente con juicios criminales se ha vuelto la regla. Esto está muy claro, por ejemplo, en la persecución de los servidores públicos, generando odiosas diferencias entre los que son de un partido oficialista o los opositores. Para uno hay palo, para el otro hay vacación o premio. Y eso ha distorsionado algo que es fundamental, la fe en la justicia, en que el ciudadano se sienta bien juzgado. Yo no participo de la forma de la excesiva criminalización de nuestro país desde la nueva Constitución, pasando por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ha convertido el sistema en una suerte de chantaje oficialista. Está claro que hay mecanismos para resolver temas mucho más, de manera más eficaz y eficiente que la actividad criminal o penal. También hay que destacar que este sistema que ha perdido eficacia, responsabilidad y la posibilidad de dar muestras de que es independiente en otros ámbitos. El sistema penal posiblemente no llega al 20% o menos del sistema. El 80% tiene que ver con lo que nos atinge a los ciudadanos de manera más doméstica. Me refiero, por ejemplo, a deudas, a divorcios, a petición de alimentos, a obligaciones de contratos no cumplidos, confrontación con las agencias públicas. Y todo eso es un mar de temas que tampoco pueden reclamarse porque, a diferencia de otros temas, los litigantes ni en Bolivia ni en ninguna parte van a salir a las calles a reclamar porque son parte de una controversia en la cual siempre hay dos partes y nadie va a arriesgar a que lo consignen como partidario de una causa que posiblemente es muy personal, muy subjetiva. Entonces, para responder en corto, sí, hemos perdido un servicio que es esencialmente responsabilidad del Estado y que hace muchísimo tiempo, no solamente los 14 años o 15 años del MAS, sino hace décadas, está acosado por el poder político, porque no le gusta al poder político perder la manija del control de los jueces, y lo hace de manera explícita porque no le da el presupuesto. Este siempre va en bajada, se reduce, no se actualizan los códigos de manera participativa con comisiones legislativas que los actualicen de manera regular, las cárceles siguen llenas. El Consejo de la Judicatura hace un mes dio cuenta que hay más de 700,000 expedientes rezagados. Quieren contratar abogados para que ellos ayuden a resolver, como una explícita expresión de que no alcanzan a atender nuestros reclamos. Y ahora es el propio Tribunal Supremo que tiene una confesa preocupación e incluso se atreve a plantear una ley para prohibir la injerencia política. De manera que el escenario no es alentador, por eso yo reitero de la manera más respetuosa, más abierta posible, de que está en manos de quienes pueden pasar esas reformas. Me refiero a las autoridades del órgano legislativo, el Ejecutivo, que conduce políticamente la gestión del gobierno del presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca, los jueces, que no tienen una cabeza visible,
la Constitución del 2009 descabezó, no hay una autoridad que represente ese poder, y el propio órgano electoral, hoy presidido también por un ex colega en la Corte Suprema, y que podría también contribuir a que los órganos de poder funcionen de manera independiente, pero coordinada y en pos de una colaboración en favor de los intereses de la ciudadanía. Doctor Eduardo Rodríguez, Diego García Sayán va a llegar al país, usted lo conoce seguramente mucho más que yo, un prestigioso jurista a nivel internacional, es uno de los relatores de la ONU para la independencia judicial o de los órganos judiciales. Eso no queda en entredicho, ¿no? La trayectoria y la talla que tiene Sayán, bueno, está ahí. Pero yo me pregunto, doctor, después de todo lo que usted ha dicho, porque ha enumerado muchas de las tantas cosas, y es más, casi nos ha hecho un diagnóstico muy sintético, pero que la gran parte de todos los bolivianos lo sabemos. El GIEI, el grupo de expertos, llegó y nos dijo, un organismo internacional nos dijo contundentemente, el Estado boliviano no garantiza la independencia de justicia. Yo me pregunto, Diego García Sayán, ¿nos dirá algo más, doctor Rodríguez? Bueno, si él conduce un trabajo que consistirá en no solo entrevistar a los personajes que él, me imagino, estimará conveniente, estará preparando su agenda, también don Diego García deberá imponerse de estos informes que a mi juicio son clave para que él entienda lo que está pasando con el sistema judicial. Y tenemos el informe del GIEI, el informe del Comité Antitorturas presentado en Ginebra hace un mes, tenemos los informes de Human Rights Watch, de la Fundación Construir, de la oficina del encargado de derechos humanos de Naciones Unidas en Bolivia, los diagnósticos que se prepararon en el pasado en Bolivia, y posiblemente él tenga que evaluar un conjunto de criterios y reportar ante quien responde, que es la señora Michelle Bachelet, la delegada de las Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos con sede en Ginebra, para que esta oficina haga pública su preocupación ante el organismo que tiene espacios que concluyen posiblemente en última instancia en la Asamblea General, para hacer saber que el principal órgano internacional multilateral, que es las Naciones Unidas, tiene una seria preocupación sobre el estado de la justicia en Bolivia, salvo que don Diego García encuentre otra realidad, pero no creo que sea el caso. Bueno, sería el colmo, doctor, que encuentre otra realidad. Yo no me la imagino, la verdad, otra realidad, pero en fin, todo puede pasar. Doctor, usted decía que esta crisis de la justicia no es de ahora, ni es del socialismo del siglo XXI, es de mucho más antes, la denominada etapa neoliberal o la etapa de los partidos tradicionales. Doctor, usted fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. A usted le tocó lidiar, la presión política creo que es un hecho, aunque los políticos cada día se encargan de convencernos que no, que ahora sí es independiente el Poder Judicial, con nosotros sí es independiente. Bueno, ya el cuento está tan viejo que no da, pero doctor, usted experimentó en carne propia esa presión del poder político en esa etapa llamada neoliberal. ¿Cómo tuvo que lidiar, doctor? ¿Fue fácil? Los políticos siempre presionan, claro, no van a dar conferencias de prensa, doctor, para decir estamos presionando al órgano judicial. Seguramente son llamadas, mensajes, emisarios, convocatorias a reuniones. ¿Lo sintió en carne propia, doctor? ¿Y cómo lidió con eso? Sí, esta experiencia la tuve, yo estuve poco más de 7 años en la Corte Suprema. Yo dividiría la respuesta en dos. Hay una tarea, que es la tarea principal de cualquier juez, sea un juez departamental, un juez de materia o un juez que forma parte de un tribunal colegiado, que es resolver causas que le llegan. En esa dimensión, cada juez se enfrenta a poner en evidencia su integridad, su apego por los hechos que está conociendo,
por la ley que debe aplicar y emitir libremente y conforme a su conciencia su veredicto, su fallo, su opinión, su aporte, en su caso, a un tribunal colegiado. Desde esa dimensión, yo por lo menos me siento absolutamente tranquilo. Si intentaron llegar para que falle de una u otra manera los políticos o las partes, yo mantuve una conducta absolutamente centrada en estos valores que te digo. De manera que con esto quiero significar que la buena justicia depende en gran medida de la integridad de cada juez, independientemente los haya elegido el pueblo, el presidente, el Consejo de la Judicatura o la Asamblea Legislativa. Ese es un factor, a mi juicio, fundamental. Donde sí puedo decirlo con mucha apertura es que ese poder político no estaba muy afecto a contribuir a que los jueces mantengan ciertos niveles de independencia y capacidad de resolver con prontitud sus causas. Y me refiero, por ejemplo, al tema presupuestario. Los volúmenes de presupuesto asignados al sistema judicial, que debía crecer y responder a los requerimientos de la población, nunca fueron suficientes. Yo recuerdo que recién convertido en presidente de la Corte Suprema, los primeros meses me tocó acompañar una delegación del Consejo y de algunos tribunales al Ministerio de Hacienda, entonces, para hacer un reclamo y conversar con esa cartera de Estado nuestras dificultades. Nos recibió un técnico de presupuesto y nos dijo que el ministro y el viceministro estaban muy ocupados y no podían recibirnos, y nos fue pues así, ¿no? Ese era el nivel de displicencia que tenía el órgano ejecutivo con el sistema judicial. Cuando hicimos varias representaciones sobre legislación que debía modificarse, nunca se atendió y hasta hoy no se atiende, y voy a dar un par de ejemplos que son terribles. Yo llegué a una sala laboral donde se atienden los recursos en casación o en última instancia en materia laboral, del derecho del trabajo. Y eran miles de causas rezagadas, porque a mí me tocó llegar después de unos periodos muy largos de acefalías. Entonces nos permitimos plantear un proyecto de 2 o 3 artículos para evitar de que todas las causas y en todos los casos lleguen hasta Sucre, en desmedro de los trabajadores, los empleados o los obreros, que eran los que recurrían de los fallos inferiores en más de un 90%. En otras palabras, si un empleador perdía el pleito, siempre podía ir a Sucre y sostenerlo, y que el pleito duerma y el trabajador espere. Esa legislación, por ejemplo, Pedro Saúl, sigue pendiente. No ha habido la voluntad política ni siquiera de trabajar en leyes tan urgentes como esa pequeña modificación a la Ley Procesal del Trabajo, que permita que no todas las causas y en todos los casos llegue a Sucre para dormir el sueño de los justos. Otro caso que era notable y tiene que ver con un tema estructural de la falencia judicial, es que los ciudadanos puedan reclamar a cualquier ente público, ya sea municipio, gobernación, ministerio, autoridad regulatoria, sobre su controversia con un ente público. Y no tenemos una justicia administrativa y tampoco hay un tratamiento racional a la responsabilidad de los servidores públicos. La ley SAFCO reclamaba que a los 30 días de estar promulgada, el legislativo debía aprobar una norma que actualice los procedimientos para la cobranza de los procesos coactivos, que tiene una legislación procesal de los fines de los años 60 o 70. Sigue pendiente, son más de 30 años que los procedimientos coactivos siguen un engorroso procedimiento a través de la Contraloría, unas aprobaciones de títulos coactivos que ha hecho casi impracticable que el Estado recupere los daños civiles que se identifican por auditorías. Y eso se ha convertido en una especie de espacio criminalizado por una ley, Marcelo Quiroga, que, como lo decía,
no funciona para unos y no para otros. Solamente con esos dos ejemplos quiero dar cuenta que no solamente es en esta última etapa del movimiento al socialismo, lo ha sido desde que somos república. Hay una indolencia del poder ejecutivo, sobre todo, de admitir que haya un órgano judicial que pueda contemporizar los derechos de los ciudadanos con el ejercicio del poder. Eso representa no otra cosa que su falta de independencia o su cooptamiento, que finalmente es lo que ha sucedido también. Se nombra jueces afines al partido y se los hace navegar por periodos donde son más los temporales o provisionales que los que ingresan a través de un sistema de carrera o méritos. Y eso es lo que está pasando hoy día. No hay independencia del sistema y no hay fe en él. Estamos frente a un reto titánico, doctor, y a veces creo que la misma sociedad no tiene noción cabal de frente a qué estamos. Doctor, un detalle muy cortito. En los 7 años que usted estuvo al frente de la Corte Suprema de Justicia, de pronto no le pido que me dé nombres ni nada, pero ¿usted recuerda alguna presión política en un tema judicial, una presión política fuerte? ¿En qué caso la recibió y con la cual usted tuvo que lidiar duramente, pero que la presión era política en algún determinado caso para que, bueno, usted vaya en una u otra dirección? ¿Tuvo una experiencia así que lo marcó, doctor? Sí, y yo voy a citar tal vez un caso emblemático de que se conoce muy poco, y creo que la Corte pudo, tal vez dos casos. Uno que correspondía a la sala plena, cuando un juez argentino de apellido Canicova Corral pidió la detención del entonces presidente en ejercicio Hugo Banzer con fines de extradición. La Corte examinó la solicitud, advirtió que no se habían cumplido algunos requisitos formales como la amplitud de la evidencia que decía acompañar, y emitió una decisión que a mi juicio fue muy importante, no sé si se la divulgó en su verdadera dimensión. Señaló que no correspondía entregar ni detener al presidente porque no había un cumplimiento estricto de los requisitos formales que eran atendibles. Había otra situación humanitaria que atingía al entonces presidente, pero dispuso algo adicional, que en caso de que el sujeto requerido, entonces el expresidente Banzer, decidiera salir del país, debía comunicar de esta situación a la Corte Suprema para garantizar que ese requerimiento de cooperación judicial internacional sea honrado en su caso. Obviamente, siendo el partido de gobierno, el afecto al sujeto requerido, hubo mucha preocupación en esa línea. Pero la Corte actuó con absoluta sindéresis o absoluta corrección para indicar por qué no lo detenían, pero también dispuso una medida cautelar sobre el general Banzer. También hay otro caso que a mí me costó muchísimas dificultades. No voy a entrar en gran detalle, pero yo fui el relator de un caso tributario en el que el Estado pudo ganar una causa para cobrar una importante suma omitida en su pago de la cervecería de propiedad del extinto Max Fernández. Y claro, esos eran temas muy gruesos, muy pesados, pero el Estado resultó victorioso en una causa que llevaba muchos años sin atenderse. Pero bueno, ahí me quedo, porque no son temas muy específicos, ¿no? Bien, doctor, qué interesante lo que usted ha relatado y las presiones. En el tema empresarial tributario, la presión fue dura, me imagino, por el lado empresarial, porque el Estado al final ganó. Sí, era una causa que estaba muy demorada y vino un recurso de casación del Servicio de Impuestos y llevaba mucho tiempo y con muchos alegatos de una y otra parte. Y la Corte Suprema entonces
casó, esto es, decidió modificar los fallos anteriores y dar la razón al fisco, lo que dio lugar a que el Estado pueda cobrar un significativo monto de impuestos a la sucesión Fernández. Doctor, ya en la parte final, el país, la sociedad, la actual situación del enfermo terminal, además con cáncer, que es la justicia, resiste, doctor, resiste una elección más en el mismo sistema, que el Parlamento nos entregue una prelista y nosotros como ciudadanos vayamos y votemos y cambiemos a los magistrados. ¿Usted cree que la sociedad va a resistir un intento más de ese tipo o ya no? Podría ser hasta riesgoso, doctor. Yo tengo la idea de que podemos trabajar en mejores condiciones para renovar el sistema de elección de los altos magistrados y también del resto de los jueces y componentes del sistema, incluiría también Ministerio Público. Eso requiere en lo que he venido insistiendo mucho en que nuestros políticos, tanto de oficialismo como de oposición, tengan la madurez de sentarse y oír el clamor porque tengamos un mejor servicio de justicia y eventualmente acordar unas modalidades que nos permitan tener mejores magistrados, mejores jueces. Lo más probable es que tengamos que abordar una reforma parcial de la Constitución. Yo siempre he sido favorable, desde ya muchos años atrás, insisto en que vivimos un momento constituyente, porque la nueva Constitución, si bien ha traído muchos valores y transformaciones positivas, también nos ha complicado en temas como el judicial. Y lo más sano es pensar en que podamos viabilizar una transformación rápida, efectiva, a la cual la población se sumará votando positivamente si es que esta viene de la mano de ese consenso y de esta muestra de hacer nuestra gobernabilidad con mayor justicia un hecho democrático, no una confrontación ni personal ni política. Y en esto subrayo, aquí debemos dejar de lado los protagonismos personales, las ambiciones políticas o los resentimientos. Marchemos mirando adelante lo que es posible. Yo siempre me he sumado a esa posibilidad, diciendo lo que siento sobre este tan difícil tema, y agradezco, Pedro Saúl, que Herbol nos acompañe en el tema. Muchísimas gracias. No, pues doctor, creo que eso es muy importante. Yo quiero cerrar con lo siguiente, doctor. Usted decía que el órgano judicial ha dejado medio descabezado al Poder Judicial, no hay un vocero oficial. El régimen disciplinario y la toma de decisiones, la fiscalización a los mismos jueces, su conducta, sus parámetros de evaluación constante, permanente, no sé dónde lo vamos a encontrar. Yo sé que el Consejo de la Magistratura tiene la tarea y la tuición en lo administrativo y en lo disciplinario, pero doctor, ¿el Consejo de la Magistratura ha cumplido su tarea? En esencia, ¿tiene sentido de seguir existiendo o es que el Tribunal Supremo de Justicia puede concentrar este tipo de tareas de forma en otro tipo de ingeniería, digamos, institucional? ¿Cómo lo ve usted para concluir? Sí, la creación del Consejo, de lo que se llamaba antes de la Judicatura, hoy de la Magistratura, fue una mala adaptación de modelos foráneos. En los años 90 creamos tribunal, defensor, magistratura, con modelos europeos, pero mal adaptados. Ya en mi tiempo de la Judicatura, la Corte reclamaba que el Consejo tenía más personal que toda la Judicatura junta en todo el país. Se convirtió en un gran centro burocrático que no cumplía ni una ni otra función bien. Por eso insisto en los diagnósticos. Nadie puede aventurar el cierre o la transformación de una institución sin examinar, por ejemplo, cuánto del presupuesto se insume, cómo cumple las tareas administrativas, financieras o disciplinarias, sin saberse si lo hace o no o cómo lo hace. Partamos de un buen diagnóstico, una evaluación actualizada para que quienes tomen la decisión de proponer reformas lo hagan con una línea de base de información suficiente. Yo soy de la idea de que eso es posible, pero no puedo aventurar fórmulas de cambio sin tener mayor información. Doctor Rodríguez, le agradezco mucho.
por su tiempo, doctor, siempre valoro, y por eso lo buscamos, porque sabemos que con usted se pueden conversar con profundidad muchas cosas de esta problemática, porque usted es un conocedor de esto. Doctor Rodríguez, un placer como siempre, y en cualquier momento seguramente volveremos a contactarnos. Solo le digo hasta pronto, doctor. Hasta pronto, Pedro Saúl, que estén bien. Hemos conversado con el expresidente de nuestro país, Eduardo Rodríguez Belcé, y además expresidente en aquel entonces, la Corte Suprema de Justicia. Ustedes han escuchado los criterios que él tiene respecto de qué hacer con la justicia, cómo hay que hacerlo, pero sin duda alguna, Eduardo Rodríguez coincide en que la justicia ha tocado fondo.